Un cordial saludo. Estamos hoy en el Facebook Live trayendo un nuevo tema, un nuevo conversatorio. Este conversatorio nos lo hizo, nos lo pidió un suscriptor de Uruguay y es sobre un tema, nos pedían pues hacía desde días un tema sobre la muerte. Y pues ya tenemos el tema preparado para hablar acerca de cuáles serían, cómo hacer con la contención emocional en una persona, emocional ante la muerte de una familiar en las personas con TLP. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por los lindos mensajes que nos envían, los agradecimientos. Me dicen que siguen mucho los conversatorios porque les está ayudando a trabajar en el control emocional, en los límites de las personas con TLP, pero también las personas que conviven con TLP, con estas personas que tienen trastorno límite de personalidad, y les ayuda también como a hacer una lectura y ser de apoyo para que no se agoten tanto en una discusión o en un mal entendido de palabras o de conceptos con las personas con este trastorno límite de personalidad. Me alegra muchísimo que les sea de útil, que les apoye muchísimo, y cada vez entonces buscaré la forma más clara de poder darles, o sea, explicarles cómo son las emociones, porque definitivamente es emocional, cómo son las emociones y cómo hacer esas contenciones a nivel emocional y los límites, que son lo más básico, fundamental para las personas con trastorno límite de personalidad. Bien, entremos entonces en el tema. Para hacer la contención emocional es importante, muy importante, que la persona que conviva y que no tiene el trastorno límite de personalidad se entrene. Es muy importante ese entrenamiento. ¿Y el entrenamiento de qué consta? Consta de las emociones. Si las personas con trastorno límite de personalidad tienen las emociones más allá de los límites, o sea, sus emociones se detonan, sus emociones no tienen control cuando se sienten que los están atacando. Con mayor razón, las personas que convivimos necesitamos tener ese control. ¿Por qué? Porque ellos nos exacerban, ellos nos sacan, nos llenan de demasiada culpabilidad, nos llena de demasiada justificaciones que uno muchas veces no alcanza como a dimensionar cuando la culpa es del otro, ¿ya? Cuando, como ellos no tienen muy estructurado la identidad, siempre están mirándose a través del espejo del otro, entonces el otro es el culpable, no yo. Entonces ellos tienen esa capacidad de leer como los puntos más débiles de la persona que no tiene el trastorno límite de personalidad, y además tienen la capacidad de leer nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros temores, nuestros vacíos. Entonces para ellos es fundamental, necesario, que ustedes se entrenen en estas emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que empecemos a reconocer, primero que todo, a qué le tenemos miedo, a qué nos tenemos como temor, miedo, incertidumbre, a qué
O sea, cuando pasamos del temor a la impotencia, ¿sí? Y esa impotencia, pues ellos inmediatamente recogen nuestra impotencia y empieza a trabajar y a hacernos, digamos, confundir, llamemos así, nos confunde tanto en nuestras percepciones, en nuestros conceptos, en nuestras estructuras, porque tenemos estructuras emocionales y nos hacen dudar de nuestras estructuras emocionales. Y el tema que quieran elegir, el tema que deseen hablar, siempre vamos a encontrar que ellos tienen una forma muy hábil de salirlo y ahí sí tienen una amplia, llamemos así, una amplia perspectiva de ver el mundo de otra forma y de culpar al otro. Y en esa culpabilidad son tan incisivos que de verdad termina uno creyendo que sí, que definitivamente yo soy la culpable, que definitivamente son mis miedos, son mis temores, y que ellos van cogiendo día a día más ventaja. Como ellos van cogiendo cada día más ventaja, se hace mucho más difícil, muchísimo más difícil el tener el control emocional de la persona no TLP más el control emocional de la persona con TLP. ¿Por qué? Porque ellos hablan muy rápido, porque ellos cogen esa debilidad, ese miedo, esa impotencia, ese temor o esa incertidumbre de la persona no TLP y empiezan a moverlo a través de los tiempos, o sea, a través del pasado y a través del futuro. Y como lo que uno vive en la realidad es el hoy, entonces empiezan a confundirnos en los tiempos y a decir, ok, sí, entonces yo soy el culpable, yo soy la responsable, yo soy la que lo llevo o la llevo a esos extremos. Entonces para eso es muy importante que conozcamos cuáles son nuestras debilidades fundamentales, nuestras debilidades más cercanas, que si uno sabe escuchar, si uno parte de las personas que tienen este trastorno, ellos nos están diciendo cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros temores, que son sus fortalezas para ellos. Y si aprendemos a escucharnos, aprendemos a escuchar al otro. Si aprendemos a observar, vamos a partir del otro. Si aprendemos a ver, créanme que esta parte de verlo es fundamental. Te voy a explicar por qué. Porque ellos van tomando una postura, y es una postura defensiva, donde si uno ve esas presentaciones de la naturaleza, de los animales en su naturaleza, cuando ellos están tras la presa, ellos van tomando como una posición sigilosa de ataque. Entonces ellos se ponen en esa posición y uno inmediatamente empieza a leerlos. Cuando uno empieza a leerlos, entonces no entren en esa discusión en la que le dice, tú hiciste, tú me dijiste, tú debes, tienes que pedirme perdón, tienes que actuar de esta forma, si tú quieres que yo haga esto, que yo piense esto, o que cualquier cosa, tú tienes que hacer lo otro, ¿ya? Cuando uno logra ver eso, ver, oír y escuchar, ¿qué es lo que la otra persona y la posición corporal que ellos ponen, ellos se colocan, uno inmediatamente solamente ve el dolor emocional que ellos tienen, la palabra que acabo de decir y que a ellos les detona el tono de voz. Nuestro tono de voz, si lo alzamos un poco y si es agudo, les detona. Si la palabra, una palabra tan sencilla como puede decir para, detente, para ellos puede ser ofensivo y puedes decirle en el inconsciente, pilas, te están atacando. Entonces ellos, claro, contraatacan, ellos inmediatamente toman una reacción a la defensiva. Son todos estos, todas estas estrategias, todas estas técnicas
y que son técnicas de la percepción, son técnicas psicológicas que ustedes puedan aprender a leer y que partimos de una posición donde nada, absolutamente nada es personal, donde no lo tome personal, donde puede decirle es que eres tú eres el culpable, tú eres el que hiciste, tú me hiciste llegar, tú fuiste el que hiciste, tú fuiste el que te fuiste, yo no te eché, yo no te dije, yo no hice, tú hiciste, tú trajiste. Entonces uno simplemente se detiene a escuchar. Cuando uno escucha también su mundo interior. Escucha, repito nuevamente, escucha su mundo interior. Y su mundo interior está en caos. Cuando ellos están en crisis, ellos están en un caos emocional y que se alteran por todo. Entonces ahí es donde empieza uno a detenerse, empieza uno a leer, a escuchar, a percibir. Para eso es muy importante tener este entrenamiento. Hay que hacer un entrenamiento, como cuando vuelvo y lo repito, es que yo quiero adelgazar y tener el cuerpo de o mi cuerpo tener una estructura de. Hay que entrenar para poder conseguir el ideal que yo deseo de mi cuerpo. Y cuando yo entreno no quiere decir que en 3 horas, en 3 días o en 3 semanas voy a tener el cuerpo ideal. No, eso se lleva semanas, más 3 semanas, más otra semana, y se puede llevar hasta meses. Claro que se puede llevar hasta el año y medio y uno dice, estoy en donde yo quiero y donde yo me veía, ahora estoy. Es exactamente lo que hay que hacer con las emociones, entrenarlas para poder leer a través del otro, para leer contextos, para leer emociones. Cuando uno se entrena, inmediatamente tiene esa posibilidad de escuchar, pero al mismo tiempo poner límites, de escuchar, pero también leer su dolor emocional. Entonces, cuando uno tiene este entreno y se está viendo que hay un duelo, acaba de morir un ser querido para ellos, entonces uno debe de desplazar mi importancia personal, yo la llamo así, mis conceptos, mis prejuicios, es que, claro, ahora sí está llorando después de que la insultaba, después de que la maltrataba o lo maltrataba, después de que lo echó, después de que lo golpeó, después de... No, sin juicios. Simplemente es un momento donde usted va a servir de contención emocional para esta persona. Y miren lo que les voy a decir. Yo el año pasado viví 2 duelos continuos, muy seguidos uno del otro, y fueron mis 2 seres más hermosos que fue mi madre y mi esposo. Contarles a ustedes que todavía estoy en ese dolor emocional, sí, todavía estoy en el dolor emocional, sí, todavía estoy procesando, estoy llevando este proceso a una gratitud, a recordar lo lindo, lo hermoso, lo bello que ambos me dieron, lo magnífico que me regalaron en su existencia. Pero eso soy yo, pero no quiere decir que yo no lloré. Les cuento que yo lloré, yo grité, yo hice eso, pero también tuve que tener contención conmigo misma, porque ya no estaba mi esposo, ya se había ido. Pero eso no quiere decir que la persona con TLP tenga tener ese control emocional. Y yo aquí estoy contando, me estoy recordando a mi esposo que me duele, de mi mamá que me duele, pero tengo el control. Pero yo sufrí un trauma en mi infancia. Las personas que tenemos este control no sufrimos ese trauma. Esta mañana, atendiendo a un paciente que nadie me lo había expresado como me lo expresó este paciente, le preguntaba, bueno, y cuando te están dando una respuesta contraria a lo que tú esperabas, ¿en qué parte y qué área del cuerpo lo sientes? Y me dicen el estómago. Y se me pone rojo. Y luego, ¿qué pasa?
se descontrola. Mejor dicho, eso me descontrola todas mis emociones. Eso es lo que hace con las personas con trastorno límite de personalidad. Entra por el estómago y ahí ya no hay control. Para poder tener control necesita terapia. Terapia del control emocional, del control de los límites. Entonces, nosotros no tuvimos este trauma, ¿no? Por eso podemos controlarlo, por eso yo aquí no estoy llorando, por eso en algún momento yo hice un Facebook Live y lloré, pero yo sabía que debía estar en el Facebook Live, lloré mucho. Un día cualquiera les muestro cuál es el Facebook Live y yo me van a ver con los ojos hinchados, pero listo, control. Yo me pude controlar y hice el Facebook Live. Pero es que yo no puedo medir este control que yo tengo con una persona que tuvo un trauma en la infancia. Entonces, no nos igualemos, por favor. No nos igualemos. Dentro de esa importancia personal son las que no me igualan. Es que yo porque sí soy capaz, es que porque yo sí tengo, es porque yo sí puedo relacionarme, es que porque yo sí puedo hablar. Porque... Muchachos, señoras, señores, no nos igualemos. No tuvimos ese dolor emocional. No tuvimos un abandono, no tuvimos una violación, no tuvimos bullying, cosas que marcan y rompen, o sea, y rompen las emociones, el crecimiento y la continuidad con nuestras emociones, con nuestra identidad. Entonces no nos igualemos, por favor, simplemente detengamos. Si esta persona con este dolor emocional, que sabemos que insultó en vida, insultó, pegó, maltrató, aún más, no le quiso dar comidas, que casi se desmayó de hambre, lo que sea. Vivamos el presente, vivamos ese presente, ¿correcto? Y simplemente atendamos a esta persona con trastorno límite de personalidad y simplemente si ella, pues, si la persona desea un abrazo, abracen con compasión. Si nosotros llegamos con compasión con estas personas, con este trastorno límite de personalidad, créanme que ellos lo perciben, ellos lo leen, ellos lo sienten, ellos inmediatamente lloran, pero de una forma más controlada, porque tú le estás haciendo esa contención emocional. Es así, es de la única forma. Si desean un abrazo, si desean que les tome la mano, si desea que les coja sus hombros, si desea que casi que los cargue, háganlo. Pero no los juzguen, no es el momento de juzgarlos. No es el momento de hacer ese balance, no es el momento. Ahí no. Entonces, para poder que ellos tengan ese control emocional y hagamos nosotros la parte que nos corresponde y es la contención emocional a través de la compasión. También esta mañana con un consultante hablaba y les decía, mire, mientras que tengamos humildad, sencillez, empatía y compasión, allí está ese control emocional. Podemos ayudarle a que ellos adquieran ese control emocional, adquieran poder relacionarse, poder hablar, poder entender desde el lenguaje, porque a veces no entendemos su forma de comunicar. Tener esa compasión de tomarnos el tiempo de escucharlos, de saber cuáles son las palabras que yo detono a esta persona con trastorno límite de personalidad. Y no repetir esas palabras, buscar sinónimos. Entonces, ante el duelo, por favor, la compasión. No hay otra forma, es con la compasión. Ellos, créanme, que entienden de esa compasión, sienten esa compasión, perciben la compasión, perciben que no se les está juzgando, perciben que con la mirada, con el gesto, con la posición corporal, no somos una amenaza para ellos. No somos una amenaza. Y como no somos una amenaza, ellos nos aceptan y podemos hacer ese control emocional.
podemos llegar a tener ese control emocional. ¿Qué es que llegaron las 5 fases? Vea, yo les voy a decir, con estos 2 duelos que han sido además impredecibles, porque fueron 2 duelos impredecibles, seguidos el uno al otro. Ay, yo no sé si existe fases del dolor, no lo sé, no lo sé. Solamente sé que cada ser humano vivimos nuestro dolor, que cada ser humano sentimos y vivimos lo que vivimos. Entonces no nos igualemos, por favor. Sí, es que yo también, mi mamá también se murió, pero es que ella llevaba 40 años en Estados Unidos, a mí no me dio nada. Hola, por Dios, no te iguales, por favor. Es que vivió 40 años sin ti, pero la hermana que está en Estados Unidos, todavía, después de 1 año y medio, está en duelo. Entonces, respetemos esos procesos, respetemos estos sentimientos y no nos igualemos. No nos igualemos. Y que la persona con trastorno límite de personalidad llora, deje que llore. Es que no ha derramado una sola lágrima. No lo sabemos. Sí, esa lágrima no quiere que nosotros veamos que lloran. Y no sabemos si lloran. No hemos hecho esa lectura. Es que yo no lo he visto llorar. Tú no. Pero si logras tener compasión, vas a ver la expresión de su rostro, vas a ver sus ojos y vas a saber si lloró o no lloró y si aún llora. Eso es hacer un juicio y eso es sentirse en ellos atacados. Es que no tienen empatía. Sí, es verdad, no tienen empatía. Pero es que el que no tenga empatía no quiere decir que no sienta. Es una forma diferente de sentir. Es una forma que ante el evento que ellos sufrieron, ante el trauma que ellos sufrieron, el mecanismo de defensa es no sentirse vulnerados hasta el punto de llorar y seguir llorando. Algunos inhiben el llanto, otros inhiben sus emociones es que son tan fríos y tan impersonales, sí, pero hasta el evento que les tocó ver, vivir, y como niños que no tenían la experiencia ni el bagaje que puede tener un niño de un menor o un joven menor de edad de 16, 17 años. Y si el trauma fue a los 2 años, a los 3 años, a los 10 años, discúlpeme, pero ellos todavía no tenían esas estrategias. Lo único que tenía era que había que confiar en los adultos. Y si el trauma que recibió, real o ficticio, fue porque la madre le tocó salir a la clínica, se demoró 3 días, el niño pensó que la había abandonado. ¿Cómo así? Pero ese es el imaginario del niño. Entonces, todo esto hace que, por favor, si desea tener esa contención, la pregunta que hacía el señor de Uruguay, ¿cierto? Sí. De Uruguay, que tiene a sus 2 padres que están un poco adultos, prepárese, no juzgue. En el momento que suceda la muerte del padre, ¿qué es lo que más le preocupa? No juzgue, no juzgue. Simplemente viva el hoy. Olvídese, por favor, de ese instante de que fue una persona que maltrató, una persona que fue muy dura, una persona que trajo mucho dolor emocional a la familia. Olvídese de ahí. Solamente observe. Y si desea un abrazo, abrace. Si desea solamente que usted se quede ahí, al lado de ella, sin hablar, solamente escucharla, escúchela, sin juzgar. Lo amé, nunca le dice nada, siempre me hace. Y si usted, mediante la medida que ella va hablando y usted diciendo que no le hizo nada, que no los insultó, ese diálogo interior, le pido por favor no lo tenga, no lo tenga, por favor, quédese en silencio también,
en el diálogo interior. Eso se llama compasión. Eso se llama amar al otro como es. Claro, amar al otro como es no es llegar hasta el punto de aceptar más allá de esos límites y pobrecito, pues no, tampoco. Pero en ese momento pido por favor que es en silencio. Ayúdale a procesar el evento totalmente en silencio y deje que hable. Yo hice, yo traje, yo trabajé, deje que diga lo que quiera. Que dentro de su imaginario está creando un mundo que no existió nunca. No importa, no tiene que corregírselo a nadie. Deje que esta persona hable y cree su mundo, porque en ese momento esta persona se está sintiendo vulnerable. La persona con trastorno límite de personalidad se está sintiendo vulnerable, se está sintiendo con miedo, porque si el padre es el protector económico de ella, porque si el padre es el protector con quien podía hablar, o sea, no sabemos muchas cosas, simplemente en silencio. Eso es tener contención, eso es hacer contención, eso es hacer contención. Entonces, les pido por favor un poco más, yo no sé si decir paciencia, pero más que la paciencia, la compasión ante esos momentos de duelo. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. Eli nos va a colaborar. Buenas tardes, Eli, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos los seguidores de la doctora que hoy nos acompañan. Por acá voy a estar pendiente leyendo cada uno de sus mensajes, dudas e inquietudes por el WhatsApp, por el Facebook, por el DM, por donde ustedes se puedan comunicar y se les haga más fácil. Entonces, por acá nos dicen, por acá le voy a leer un mensaje que le llegó a la doctora por el WhatsApp, que dice: usted siempre hace hincapié y recomienda la terapia de las personas con TLP como también de su entorno. En mi caso soy familiar y como el de mucha otra gente, ya no tenemos esa posibilidad por no tener el alcance de terapeutas calificados o por agotamiento de todos. Le quiero transmitir todo esto para contarle que los vivos de los días jueves de María Victoria son para muchos la única ayuda con la que contamos, y en base a sus indicaciones vamos tratando de recordar y retomar cosas que en algún momento trabajamos en terapia. Por eso es tan importante su palabra. De alguna manera verla a ella nos da esperanza y nos sentimos muy acompañados. Sé que es un tema difícil de tratar para usted, doctora, pero me gustaría que tratara este tema. ¿Y qué estamos tratando hoy? Sí. Y nos dice: doctora, gracias por este tema tan difícil, fue muy clara. Gracias por tocar este tema, quien lo pidió. Y de verdad, muchas gracias. A ustedes por escucharlo, a ustedes por seguirme, por seguirnos, porque también Eli está muy involucrada con todo este proceso de crecimiento de las personas con TLP. Gracias. Ok. Ahora nos dicen por acá en las preguntas por el WhatsApp: doctora, mi novio por ahora está pasando por un duelo por su abuelo que murió. Entonces, por eso mismo no sé cómo hacer específicamente la contención emocional. Porque muchas veces sé que se siente mal por su abuelo, pero cuando llega la hora de irme a mi casa, él se enoja y dice que no quiere irme a dejar, o por ejemplo, que no quiere irme a dejar, o por ejemplo, me culpa que cambió el tema en conversaciones, o que yo tengo la culpa de algún problema que hemos tenido. Entonces, lo único que hago muchas veces, como usted ha dicho, es guardar silencio y esperar hasta el final, pero muchas veces habla demasiado y pasa de un tema a otro, confundiendo el tema anterior. Luego se calma, pero yo termino cargada emocionalmente. No sé cómo hacer para que eso no me afecte en el momento ni después, o porque la mayoría de veces grita o se siente frustrado por sus problemas y trato de entenderlo, pero en él no encuentro ningún tipo de comprensión
por cargarme tanto. Él es diagnosticado y ha asistido a terapia antes de que fuéramos novios. Él me confesó que él tenía TLP. A veces dice que tiene 5 años. Cuando yo tengo un problema o se lo comento, siempre termina siendo mi culpa o sacando un problema de él al protagonista. Hago contención emocional, pero a veces me canso emocionalmente. Mira, gracias por compartir. Cuando él dice que tiene 5 añitos, hay que mirar qué pasó en la edad de los 5 años, el trauma que le generó a los 5 años. Para que no te cargues mucho, no sé si sabes técnicas de respiración. O sea, mientras que él esté hablando, solamente siente cómo entra y sale la respiración por tu nariz, ¿ya? Simplemente mentalmente, imaginas tu mente pegadita de la nariz y simplemente la vas a seguir escuchando. Porque ellos hacen una catarsis y cuando ellos tienen esa necesidad de hablar, lo van a hacer y lo repiten, muchas veces repiten lo mismo de lo mismo. Y ahí lo que te puedo decir es que solamente prestes atención a tu respiración. Cuando estás abordando un tema y sobre el tema que estás hablando, él salta a otro tema, te puedo decir unas palabras que son muy mágicas y les puedes decir, es que este no es el tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando es este. Y vuelves y lo traes al tema. O sea, a ellos hay que traerlos al tema. Es que ese no es el tema que estamos hablando en estos momentos. Y le repites el tema que estamos hablando en estos momentos, es eso. No, pero es que yo quiero. Entonces vuelves nuevamente con toda la tolerancia y la paciencia le vas a decir, no, el tema que estamos hablando es este. Y créeme que tiene 2 opciones. O sea, ubica dentro del tema y ahí le estás haciendo 2 cosas. Primero que todo estás haciendo contención. Segundo, lo estás llevando a los límites. Tenga límites. Si tiene límites, ellos van a conservar una misma línea de diálogo. Como no hay límites, ellos toman un tema y saltan a otro, un tema y saltan a otro. Y cuando ellos saltan de un tema a otro, ahí es donde el culpable eres tú. Entonces, ¿qué es ideal? Que lo traigas, le dices, peranito, este no es el tema. O fulanito, este es el tema. Este no es el tema que estamos tratando es ese. Vuelve y lo repite, y vuelves y le dices hasta que lo enfocas nuevamente en el tema real. ¿Ya? Primero. Segundo. El tercero, cuando empieza a culparte, vuelvo y te digo, no te quedes con ello. Tú te cargas es porque sientes malestar, mucho malestar, por lo que está diciendo y no puedo decirle nada. Entonces lo ideal es que él habla a través de el otro. Y él no dice, es que yo soy el culpable por esto. No, tú eres la culpable por esto. Entonces ahí vas a empezar a leerle cuáles son las culpas que él tiene, que te las lanza a ti, pero que son de él. ¿Ya? Entonces tú simplemente parafraseas. ¿Qué quiere decir? Cuando tú dices que la culpa, no digas que eres tuyo, que la culpa radica en esto. Entonces esas son las técnicas que deben ustedes aprender. ¿Ya? Esas son las técnicas terapéuticas. ¿Ya? Creo que esto es suficiente y que te puede aportar bastante para cuando él esté en esa situación. Y segundo, cuando se le muere el abuelo, debe ser una persona importante para él, simplemente déjalo que hable de su abuelo. Si te vas a ir, él se siente abandonado, simplemente le vas a decir, ya es hora, me voy para casa. Ya es hora y me voy para la casa. Tú estás en tu casa, yo tengo también mi casa, como si fuera un niño de 5 años. Yo también tengo mi casa y en mi casa también me están esperando. Ya pasé un buen rato contigo, ya lo disfrutamos, ya me voy para mi casa. Bien sea que te vayas tú o que te lleve él. Pero simplemente le aclaras. Ok. Por acá nos dicen, María Victoria, como no TLP,
pareja de una persona con aparente TLP no diagnosticada, has definido perfectamente mi vida. Gracias por todo lo que haces y por ser de gran ayuda para muchos. Os dejo lo mejor para ti. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por compartirlo, de verdad que sí, porque ustedes me ayudan cada vez a mejorar o a dar, cada vez ser más específica en dar ejemplos y mirar cómo podemos trabajar con las emociones. Ok, por acá nos dice, ¿qué pasa con las emociones contenidas ante la muerte de un familiar? Parece que no hubiera ninguna emoción alguna ante la pérdida. Vuelvo y le repito lo que les decía ahora, que algunos por el trauma y la forma como gestionaron el trauma, y dependiendo de la edad, entonces simplemente ellos toman una posición de congelarse, porque mientras que estaba sucediendo el trauma, para esta persona no sentir, simplemente se congeló y se quedó congelada. Y quiere decir que no es que no sienta, claro que sienten, claro que ellos sienten, simplemente que por el evento del trauma y como gestionó el trauma, no puede expresarlo. Para ello es muy importante la terapia cognitiva conductual, para que ellos vayan gestionando y no se paralicen ante ciertos eventos, y no, como que no empiece uno a leer, es que es insensible, es que no siente nada, es que no le importa. Claro que sí, simplemente que no puede gestionarlo, no puede hablarlo, no puede decirlo. Okay. Entrenamiento emocional, no nos igualemos, compasión. Gracias por sus enseñanzas. Gracias. Sí, es eso, fundamental. Lo que acabas de escribir, lo que nos compartes es lo más fundamental. Doctora, ¿cómo se convence a una persona que quiere hacer algo que le va mal y que no lo haga? ¿Cómo hace uno cuando está ante un niño de 2 a 5 años para convencerlo que lo que quiere que hagamos o lo que quiere que se haga no es viable? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Hay que saber leer en qué etapa emocional se fracturó, se fraccionó la identidad, y por eso vemos a un hombre o a una mujer de 1,80 de estatura, pero psicológicamente entre la de los 2 o menos de los 2 años a los 5, 6 o 7 años. Entonces, hablamos con ellos como por la estatura y porque la edad cronológica es 20, 30, 40. No, hay que hablarles y partir desde la edad psicológica. Ok. Yo he identificado que cuando hay un duelo es cuando viene una crisis de las más fuertes. Bueno, si estamos hablando de duelos, hay muchos duelos. Hay duelos por la pérdida, o sea, por la pérdida, o sea, la muerte de un ser querido, por terminarse una relación, ¿cierto? Porque debo de partir, debo dejar a mi familia, ¿ya? O sea, hay muchos duelos. Y en la cotidianidad estamos procesando entre un duelo y otro, por ejemplo, un cambio de trabajo, un cambio de área, o sea, esos son duelos. Lo que pasa es que en el trastorno límite de personalidad de estas personas, como lo más difícil de ellos es gestionar las emociones, es lo que más difícil les genera poderlas gestionar conscientemente. Pero el duelo es muy doloroso, o sea, es doloroso el duelo. Póngalo donde lo coloquen, a quien sea, es muy doloroso, es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Doctora, ¿cómo se le da una noticia de que el ser amado de una persona con TLP ha muerto? Bueno, primero que todo, apoyarse con un psicólogo o una psicóloga, ¿cierto?
o con una persona que para la persona con trastorno límite de personalidad tenga peso en qué sentido, en el respeto, en que siempre escuche a esa persona, en que esa persona tenga como el poder de hablarle, de decirle las cosas. O sea, uno se debe apoyar en personas que la persona con trastorno límite de personalidad le genere confianza, esa es la palabra, le genere confianza y que crea en esa persona. Y hablarle, o sea, si no hay de otra forma, si no decirle la realidad, hay que decirle la realidad. Y esperar la reacción, esperar su reacción ante la noticia. Y no juzgar, no juzgar, no juzgar. Porque si está llorando, porque no está llorando, o porque ahora sí, después de que estaba viva, o después de que estaba vivo. No, no juzguemos. Estamos hablando de que es en el momento en que se está sucediendo este evento. Cuando me dicen que ya tengo que dejar pasar la muerte de mi padre, siento que es un detonante para mí y me enfurece demasiado. No sé cuánto tiempo lleva de muerto tu padre. O sea, depende de la muerte, o sea, de los meses, ¿cierto? Pero lo ideal es no quedarnos, no parar nuestra cotidianidad, no parar el día a día por la muerte de esta persona. Duele, créanme que duele. Eso no podría explicarme, soy psicóloga. Vuelvo y les digo, acabo de pasar 2 duelos continuos, o sea, 3 meses entre el uno y otro, o sea, muy continuo. Pero es una realidad. Lo ideal es que te ayudes de un psicólogo y empieces a mirar lo agradable, lo bonito, lo maravilloso de esta persona. O sea, recuerda lo mejor de lo mejor y quédate con ese disfrute de lo mejor para que avances, porque no te puedes parar ahí, porque la vida continúa. ¿Y saben por qué continúa? El solo hecho de saber que vamos aumentando en edad, va aumentando las arrugas, va aumentando las canas, va aumentando las enfermedades, el metabolismo se disminuye, el sistema inmunológico se desnivela. Ahí sabemos muy bien que cada día es un cambio, Entonces, no pares allí, no pares ese evento, no pares en ese evento, simplemente ayúdate para que avances. Doctora, muchas gracias por su valiosa enseñanza. Gracias por escucharnos, de verdad que sí, gracias. Ok. Por acá dice, mi nombre es Adriana, tengo TLP. Hace unos meses mi abuela, que era como mi segunda madre, murió en mis brazos. Ella estaba delirando, pero siento culpa. Le di agua y después murió. Y me siento falsa, porque a veces en los momentos menos indicados siento mucho dolor y culpa. O en otras siento como si no me importara y para muy rápido de un tiempo de desinterés a interés, y no estoy segura ya de quién soy, y aunque nadie me culpa, no entiendo cómo no sentir eso. Muy difícil, te cuento que es muy difícil, o sea, fue una experiencia muy difícil, gracias por compartirlo. También es difícil cuando un ser amado se le muere en brazos de uno, es lo más difícil. Porque son situaciones que uno no está preparado para ello. Mamá murió también en mis brazos y uno no está preparado para nada. Créanme que no está. O sea, por más que le digan a uno, por más que lea libros, por más que haga técnicas, ese momento a uno se le olvida absolutamente todo. Que tú le hayas dado agua, eso fue lo que tú leíste y lo que tú, o sea, tu ser le decía que le des agua. Tranquila, no te culpes por ello, no pares tu vida, hay que avanzar. Y te cuento que
hay momentos en que a uno, en la cotidianidad, en el quehacer continuo, hay momentos en que se le olvida a esta persona, o se le olvidan a estas personas. Y no quiere decir que uno es desleal, que ya se le olvidó, que no se recuerda de ellos. No. Lo que pasa es que no están en mi mundo. En mi mundo físico, están en el otro mundo, y el otro mundo se llama espiritual. Entonces, déjalo allí, en el mundo espiritual. Déjalo que ellos están en un mundo intangible. Y la parte emocional, la parte, digamos, de habilidades blandas están en lo intangible. Quédate ahí. Y mejor, cada vez cuando llegue ese recuerdo, mira cuál fue el mejor momento, el mejor instante de tu vida que disfrutaste a tu abuela. Y quédate con esa imagen, quédate con ese recuerdo. Y te digo que vas a ir avanzando, y a medida que vas a ir avanzando vas a sentir gratitud, mucha gratitud. Ahí vas a poder superar ese duelo. Doctora, ¿puedes explicar exactamente qué es o cómo es la compasión? Sí, la compasión es no juzgar, no criticar, no acusar. Es solamente escuchar al otro, expresar su sentimiento, expresarlo bien sea verbal o bien sea gestual, bien sea con el cuerpo. Y que no tengas tú el diálogo interior que a veces uno tiene. Y es un abrazo, pero cuando estaba viva, un abrazo, pero ahora que estaba en tal posición, ahí sí no. No, quédate con la persona, con ese instante, con ese saber estar en el presente. Y simplemente escucha. Y simplemente vas a participar de un diálogo si la persona y tú lo sientes que es necesario. De resto, en silencio, totalmente en silencio. Esa es compasión. Cuando uno está en silencio, uno está leyendo al otro sus emociones, su dolor emocional. Cuando uno logra leer ese dolor emocional, créanme que eso jamás se olvida. Inmediatamente uno dice, Dios mío, yo teniendo este dolor emocional, yo no lo hubiese soportado. Qué valientes que son. ¿Ya? Entonces uno, ahí es la compasión. Dice textualmente Wikipedia, es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la posición del otro. Sí. Pero más que ponerse en la posición del otro, es estar en silencio y escuchar. Y no hacer juicios interiores, para nada. Sino sentir esas palabras, sentir la expresión con lo que ellos se comunican, sentir su cuerpo, sentir su alma, sentir su esencia. Eso es compasión. Ok. Por acá nos dicen: muchas gracias, doctora, Dios la bendiga, y seguiré participando en sus temas, ya que cualquiera es de mucha ayuda. Gracias a usted he podido conocer todo sobre el trastorno límite de la personalidad y cómo abordar y ser más compasiva. Nosotros somos de El Salvador y ese tema acá no hay muchos especialistas que traten el tema. Ya hemos ido a diferentes psicólogos y la mayoría dijeron que debía abandonar la relación por mi seguridad personal. Ok, gracias por compartirnos su experiencia. Y sí, hay momentos en que no solamente en El Salvador, en Colombia también, donde yo vivo, es muy poco las personas que abordan este tema y saben de este tema. Doctora, ¿usted me puede ayudar cómo hacer la contención cuando la persona grita, está eufórica, no quiere que nadie se le acerque y lo único que hace es hacer pataletas? Entonces, cuando está haciendo pataleta, hay que mirar qué edad psicológica tiene.
Entonces, cuando está en una edad psicológica, lo que pasa es que la edad psicológica de un niño de 3 a 5 años o de 2 a 5 años la estatura es muy pequeña. Esta vez es una estatura demasiadamente grande y un comportamiento psicológico de un menor de edad. Hay que dejar, no se le acerque. Cuando están en esas pataletas, como cualquier niño, que uno se le acercaba a las pataletas de los hijos de uno, y uno se le acercaba, ¿qué quiere? No quiero nada, no me toque, no me toque. Exactamente. Espera que salga de la pataleta, y cuando salga de la pataleta, esté ya calmado, uno simplemente le dice. Si vamos y buscamos a Google imágenes de pataletas de niños de 3 a 5 años o de 2 a 5 años, vamos a mirarlo a ver a quién se parece. Y ellos empiezan a mirarse a través del otro, a través de esas imágenes, y puede decir, es que yo tengo esta pateleta, y ellos van y ahí es un aporte para que ellos vayan como controlando su estado emocional. Pero también es necesario que sea atendido por una profesional en psicología con especialidad con el trastorno límite de personalidad, para descubrir el momento de su trauma y también qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en ese momento y qué trauma se le generó. Ok. La muerte es muy dura. Gracias infinitas por tocar este tema a pesar de lo sucedido con su familia. ¿Me podría explicar si se puede decir que contención es lo mismo que compasión? Sí, cuando yo tengo compasión puedo hacer contención. Si yo no tengo compasión, voy a hacer una contención, pero te puedo terminar totalmente agotada. Entonces, no, contención es contener, parar a buscar que si se va a caer una silla, voy a hacer contención para que la silla no se caiga. Si alguien tropezó, yo voy a hacer como la persona que voy a agarrar a esta persona para que no se caiga, hizo contención. Esa es contención, ¿ya? Pero en el trastorno límite de personalidad es necesario tener la compasión, porque vuelvo y les digo, hay juicios de valor. Así yo tengo un diálogo interior, mi actitud corporal me delata, definitivamente me delata. Y ellos no saben leer, entonces sí hay que tener compasión, lo ideal es tener compasión. Ok, la última pregunta por acá por el WhatsApp. Ok. Doctora, en mi caso se me murió mi papá y mi novio, que es TLP, no me apoya, no me consuela y quisiera que estuviera conmigo, y si le digo algo más bien se enoja. Yo te diría que busques a otra persona que te ayude, a que te apoye, a que superes este duelo, que es muy doloroso, muy doloroso. Y lo ideal es que te apoyes en otra persona. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál fue el trauma que lo llevó a tener este trastorno, y no sabemos cómo gestionó ese trastorno, cuál fue el mecanismo de defensa que utilizó para sentirse totalmente frío e impersonal. Yo te diría que busques otra persona para que te ayude a gestionarlo. Bueno, llegamos al final. Les agradezco muchísimo. Sigan enviando propuestas para que podamos hacer los Facebook Live, pero partiendo de ustedes, partiendo de sus necesidades, partiendo de sus vacíos, partiendo de que quieren conocer más o profundizar más. Entonces les digo, por favor, para que nos escriban sus temas, y ahí en el camino vamos evolucionando y vamos haciendo estos temas en la medida que vayan llegando. Les agradezco muchísimo por participar, les agradezco muchísimo por los likes que nos envían, por los mensajes que nos envían, por las gracias, y les doy muchísimas gracias a ustedes porque están escuchando y que son ustedes el motor a donde yo he llegado para poder comunicar
lo que sé. Hasta la próxima. Muchos éxitos.